solo el 9% al 10% de las instituciones educativas del país estarían en adecuadas condiciones como para recibir a nuestros estudiantes año tras año. Para ser exitosos, regresamos al colegio. Estamos en nuestra secuencia para ver, estamos al borde del regreso al colegio. Tenemos montones de problemas, ¿no es cierto? El tema del calor y qué se va a hacer. Y tenemos también problemas con la infraestructura. Y está Elio Caña, decano del Colegio de Profesores, enlazado con nosotros para conversar de estos temas. Eli, buenos días. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Nicolás. Un abrazo cordial a ti y a tu equipo de prensa. Y solo para precisar que soy Paz, decano del Colegio de Profesores del Perú. Valga la aclaración. Y mi saludo a todo el magisterio peruano, a los padres de familia y a los estudiantes. Eli, efectivamente, dígame. Sí, comencemos, Eli, por el tema del calor. Acabamos de estar hablando con uno de los especialistas más calificados, el ingeniero Quispe de Senami, que nos dice que las temperaturas están batiendo récords y lo que esto va a seguir, y va a seguir probablemente hasta por lo menos la mitad de marzo. O sea, vamos a tener temperaturas muy altas por encima de lo normal. El problema es que vamos a empezar las clases y los colegios no están preparados para eso. ¿Cómo se maneja eso, profesor Ocaña? Sí, efectivamente, Nicolás. Ayer se dice que la sensación térmica, por ejemplo, en Puente Piedra ha estado por los 37 grados de temperatura, bastante alto, y niveles que solo se registraron cuando hubo el fenómeno del Niño en el año 97 y algunos otros momentos. Y justamente el tema de la infraestructura es un grave problema a nivel de nuestro país. Por decirte, por ejemplo, la infraestructura urbana más crítica del país está concentrada en Lima, con un promedio de 6.000 instituciones que tienen dificultades. Y tú puedes salir a visitar muchos colegios, hay instituciones educativas que están funcionando en locales metálicos, en módulos que se colocaron por emergencia y lamentablemente eso se mantiene y no hay una alternativa para resolver ese problema. Ahora, claro, el problema es que en esas condiciones, ¿qué haces? No puedes empezar la clase porque, es decir, digamos, el interior de los locales va a ser un horno, pero sacas a los chicos para afuera y ¿qué van a estar? A la intemperie con un sol abrasador, ¿no? Y lamentablemente, ¿no? También con los problemas del deterioro de la capa de ozono, los rayos ultravioletas que afectan a muchas regiones del país, como Arequipa, por decir algo. Y por tanto, aquí creo, Nicolás, necesitamos un poco recordar algunos porcentajes que nos muestran de la situación calamitosa en la cual está nuestro sector. Solo el 9% al 10% de las instituciones educativas del país estarían en adecuadas condiciones como para recibir a nuestros estudiantes año tras año. Estamos hablando de un promedio de 54.800 instituciones educativas de todo el país. Y un 76%, según las mismas cifras del Ministerio de Educación, un 76% de instituciones educativas necesitan, por ejemplo, algún tipo de refuerzos estructurales. Y un promedio del 30% requiere la remoción total y la construcción de aulas nuevas. Esto nos hace ver los grandes problemas que vive nuestro país, y es más, tenemos el 60% de instituciones educativas públicas que carecen de servicios básicos, de agua, luz y desagüe, que va junto a esta suba de temperaturas, como estamos manifestando, a estas olas de calor. Junta las dos cosas, o sea, la subida de la temperatura, ambiente sin ventilación, y ni siquiera hay agua para los chicos. Y en las ciudades ni siquiera tenemos, digamos, una ventiladora para enfriar un poco el aire del aula. Y para eso necesitamos energía eléctrica. Imagínate, eso que usan varias cosas, Nicolás. Ahora, el tema es que estuvimos hablando de este tema porque nosotros, tú eres testigo, Eli, de cómo hemos seguido el tema de la infraestructura. Yo le llamaba la atención a la ministra de Educación de que cada vez que he tenido un ministro de Educación al frente le he preguntado de qué tamaño es el déficit de la infraestructura educativa y cada vez era peor. Cada año era peor que el año anterior. Es decir, no era que reconocimos que había un problema grave con la infraestructura, entonces para el año siguiente mejoramos. No, para el año siguiente habíamos empeorado, no habíamos mejorado la situación de nuestra infraestructura. Entonces, sí, efectivamente, estos datos, Nicolás, son de los años 2014, 2017, y la ministra de Educación ha expresado que en este año 2024 será un censo nuevamente de infraestructura para poder sincerar las necesidades, y como tú muy bien has expresado, efectivamente los años que pasan van haciendo que se incremente el porcentaje de infraestructura dañada y además también
el porcentaje de recursos económicos que se requiere. Si en el año 2014 se requería, por decir, 50.000 millones, en el 2017 se requería 70.000 millones, en el año 2024 requerimos un promedio de 152.000 millones de soles, que es promedio el 50% del presupuesto de la República. Imagínate la dimensión, Nicolás, y eso es grande. No, pero eso es tremendo, profesor, porque eso significa que durante años no se ha hecho lo que había que hacer. Sí, es cierto. El Ministerio de Educación tenía 3 programas a partir del año 2017, por ejemplo, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, que es PRONIET. Luego también se buscó la alternativa de la construcción de infraestructura con asociaciones públicas y privadas, y finalmente también las obras por impuesto. Y lamentablemente ninguna de ellas han tenido resultados. Es más, se vencen los plazos y las infraestructuras educativas se convierten en elefantes blancos porque no se concluyen, hay observaciones, faltó recursos, o el contratista no tuvo la solvencia económica y tampoco técnica para poder concluir la construcción en tiempos determinados. Y eso nos hace ver que los principales perjudicados son nuestros estudiantes, Nicolás, y creo que allí las autoridades tendrían que ser más eficientes, más probas, y sobre todo también los fiscalizadores de estos proyectos tendrían que ser realmente moralmente aprobados, profesionalmente eficientes para lograr que estos proyectos se ejecuten en el tiempo necesario. Imagínate Reconstrucción por Cambio, surgido en 2017, Nicolás, ¿recuerdas? Hasta ahora se mantiene vigente ese proyecto. ¿Por qué? Porque por obras que no se concluyen año tras año, y esto afecta a nuestras instituciones educativas. No, claro. Ahora, el problema es que lo que está claro es que o sea, es decir, la manera como se afronta desde la perspectiva presupuestal la crisis de infraestructura educativa no nos alcanza. O sea, ¿cuánto es? 5.000 millones de soles lo que se invierte, creo, directamente en infraestructura. Si el déficit es de 150.000, 160.000 millones, olvídate pues. Necesitamos 30 años, ¿no es cierto? Sí, 30 o sea, años. es ridículo. Entonces, lo que hay que hacer es un shock de inversión en infraestructura educativa. Ahora, ¿de dónde sacamos los recursos? Es decir, una alternativa es el endeudamiento. Si tenemos capacidad de endeudarnos, si estamos con esa deuda invirtiendo en el futuro del país, porque cada sol invertido en educación eso es el dinero mejor gastado, ¿no es cierto? Y mejor colocado. Algo así hay que hacer, pero lo que está claro es que no se puede seguir con este ritmo. Nicolás, en muchas oportunidades te he escuchado y hemos escuchado también a especialistas. Los países que han desarrollado, han progresado, han promovido un nivel de crecimiento económico, social, cultural, son aquellos que han invertido en educación. Y no necesitamos poner nombres a los países nórdicos, a los orientales, sino miremos nomás en América del Sur, o al menos Centroamérica, por ejemplo, Costa Rica, que con su afán de invertir más en educación han generado mejores niveles de formación, de desarrollo económico, social, cultural, político, se fortalece la democracia, se entiende mejor a las autoridades. Es decir, la educación es el motor del desarrollo y de los cambios, de tal manera que la inversión en ella es justo y necesaria, pero lamentablemente no comprendemos a nuestras autoridades cuando se quieren hacer cambios exóticos, cuando por ejemplo se dice vamos a retirar a docentes que tienen ideologías distintas, cuando lo principal está en invertir en educación. Se ha dicho, por ejemplo, en la Constitución está establecido educar que se debe invertir no menos del 6% del PBI para educación. Lamentablemente, solo en el año 2022 se tuvo el 4.12% del PBI para educación. Actualmente está por debajo de esos porcentajes. Entonces, si no hay voluntad política de quienes gobiernan, de quienes toman decisiones, lamentablemente no va a ser posible. Es más, el presupuesto para el sector de educación, un promedio del 75% está orientado para planillas, y incluso eso que está orientado para planillas ni siquiera se gasta al 100%, y solo un 25% promedio está orientado para proyectos, y de esos proyectos solamente se logra invertir una tercera parte, los demás siempre se comprometen para años siguientes. En esa secuencia tan irresponsable y de poco impacto y de pocos logros de objetivos, lamentablemente no vamos a lograr construir o mejorar nuestra infraestructura educativa ni atender mejor a nuestros niños y niñas como se requiere en muchas partes del país. Pero por otro lado, Nicolás, no solamente se trata de la infraestructura física, sino también se requiere de los contenidos, del equipamiento, de los materiales. Hay que hablar de laboratorios, hay que hablar de
de bibliotecas, hay que hablar de tecnologías de la información y la comunicación. Pongámonos a la altura de nuestros tiempos y de los otros países. Mientras otros países utilizan todas las tecnologías al servicio de la educación, aquí lo que estamos haciendo solamente es garantizar con aulas y creyendo que eso es suficiente, colocarle un maestro delante a los estudiantes y punto. Y creo que es tiempo de grandes cambios, y esos tiempos de grandes cambios requiere una mejor exigencia, una mejor labor del gobierno, pero también un compromiso mejor, es cierto, de los mismos docentes para innovarnos mejor en nuestras metodologías, capacitarnos, actualizarnos y desarrollar una educación de calidad para que nuestros niños y niñas y las nuevas generaciones tengan otros resultados, tal como siempre aspiramos todos. Pero por supuesto. Eli, te agradezco mucho por esta conversación, como siempre ha sido muy gentil con nosotros. Muy buenos días. El profesor Elío Caña, Paz decano del Colegio de Profesores, ha estado con otro. Fíjense ustedes lo que acaba de decir al final, ¿no es cierto? Estamos hablando del tema de las edificaciones, la infraestructura, pero eso es una parte del problema. El problema más importante en realidad es la calidad de la educación, los contenidos, y eso te lleva a qué cosa, no solo a la revisión de las currículos, a modernizar lo que le estamos ofreciendo a los chicos como aprendizaje en los colegios, sino te lleva directamente al problema de la calificación de nuestros maestros. Tenemos que invertir muchísimos recursos en elevar el nivel de nuestros maestros. Y para eso hay que trabajar de la mano con ellos, no contra ellos, de la mano con ellos. Terminamos por hoy con nuestra secuencia educativa. Para ser exitosos, regresamos al colegio.